Si usted recuerda, hermano, cuando vimos la semana pasada los efectos de la caída y la gracia, esto estaba en un contexto de la caída. La caída es ese evento donde el hombre se rebela contra Dios, contra el creador de todas las cosas, y la humanidad experimenta un juicio y una maldición ejecutada por Dios ante esta grave distorsión de lo que Dios había hecho. Porque todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera, dice la Escritura. Si usted va a Génesis capítulo 1 y revisa los textos del primer capítulo en particular, usted se va a dar cuenta cómo Dios mismo, quien hizo todas las cosas, dijo que todo era bueno, y a medida que lo iba ejecutando decía que era bueno, pero llegó al final, en el verso 31 de Génesis 1, y él dijo que todo era bueno en gran manera. Por lo tanto, su creación perfecta fue dañada, manchada por el pecado, por la rebelión de Satanás, la rebelión del hombre, la rebelión de la mujer, y eso trajo consigo graves consecuencias sobre esta creación. Entonces, ¿por qué es necesario ver Génesis? ¿Por qué es necesario darse cuenta? ¿Por qué motivo he tomado Génesis capítulo 3 en particular para hablar de Cristo? Porque cuando Cristo es mirado a la luz de su obra, de saber quién es, pero también de su obra, de su magnífica obra redentiva, para nosotros en nuestro corazón, nuestro amor, nuestra admiración por Dios crece. Porque si yo fuese ayudado en algo pequeño, la admiración por aquella persona que me ayuda claramente es importante, pero no tan importante como si aquella persona me hubiera salvado la vida. Mi aprecio para aquel que me salva la vida claramente es más grande como aquel que solamente me regala una caluga en una mañana. Cuando nosotros miramos cuán gran dificultad estuvo y está la humanidad, pero al mismo tiempo vemos cuán grande entonces es el Salvador, nuestro aprecio por Él va a crecer. Y vimos cómo Satanás es uno de los gestores de arruinar todo esto. Satanás viene a la creación justamente a corromperla, como tentando. Vimos entonces en este resumen, vimos la tentación. ¿Cómo es la tentación? Como parte de esta tentación. ¿Cómo Satanás logra que los seres humanos nos rebelemos contra Dios? Lo primero que él hace es plantar en nuestro pensamiento duda. Hacernos dudar de lo que Dios ha dicho. Hacernos dudar de quién es Dios. Hacernos dudar de sus atributos, de las capacidades que Dios tiene. Y luego que nos hace dudar, pone en nosotros un tipo de resentimiento, un tipo de amargura. ¿Por qué? Porque no tenemos lo que Dios quiere, o Dios nos mintió, o Dios dijo algo que a nosotros no nos cuadra. Es algo muy similar de lo que pasa en las relaciones humanas. De repente tú te acercas a una persona y de repente dices, me tinca que esta persona es pesada. ¿Te ha pasado eso, no? ¿Te pasa seguido? Me tinca este tipo es fome. Y esa pequeña duda te genera inmediatamente un tipo de resentimiento interno. Y no me refiero solamente a un resentimiento grave, simplemente una distancia en tu corazón con aquella persona. Un tipo de resentimiento que cuando pasa por el lado lo miras y este tipo, si puedo lo evito. Y nadie te lo ha presentado, nadie te dijo nada, simplemente fue una idea, una duda. O de repente alguien te pone algo con respecto a cierta persona en particular, te lo dice, alguien te lo dice. O simplemente sucede algo y tú te quedas con una idea sobre la iglesia, sobre una persona, y esa duda te genera una especie de resentimiento interno que genera distancia. Y esa distancia comienza a preparar un distanciamiento mucho más profundo. Porque así trabaja Satanás. Y después de ese tipo de resentimiento con una persona, con la iglesia, con el pastor, con tu mamá, con tu papá, con tu esposo, con tu hijo, genera incredulidad y orgullo. ¿Por qué? Porque después, por ejemplo, tú escuchas a Dios diciendo, yo te amo. No estoy tan seguro que Dios me ame. O que una persona te diga, yo te quiero, me gustaría estar contigo, ¿por qué no nos juntamos? Lo dice solamente por cumplir. Porque eso es lo que Satanás hace cambiando tu cosmovisión. Así Satanás trabaja y muchos caen en eso. Y andamos con el síndrome de los labios separados, que digo yo. ¿Cuál es ese? La boca abierta. ¿Han visto ese síndrome?
Porque no estamos atentos, hermanos, a cómo Satanás trabaja. Y después de generar incredulidad y claramente elevar el orgullo, porque aquella persona se cree sabio en su propia opinión, cree que lo que él piensa es lo correcto, que aunque vengan con una visión diferente, ya no lo creo, yo soy el dueño de la verdad. Ese orgullo nos lleva tremendamente y profundamente a una desobediencia. A una desobediencia directa con Dios, a una desobediencia directa con lo que Dios ha establecido en distintos ámbitos. Ese tipo de tentación con el cual Satanás atacó la humanidad en el Génesis es el mismo tipo de tentación con que Satanás sigue trabajando en los seres humanos y en el pueblo de Dios. Y usted se va a dar cuenta que este patrón de las dudas, ese tipo de resentimiento y genera distancia con una persona, con una institución, con lo que sea, después genera incredulidad porque ya no le cree a aquella persona. Y después de no creerle, directamente comienza a desobedecer lo que Dios dice. Por ejemplo, de estar juntos. Entonces, mi familia, es tan importante esto y darnos cuenta también que a través de esto, de esta caída, de este pecado, al haber caído en ese engaño que Satanás trae sobre los seres humanos, el ser humano cayó de una condición perfecta y se transformó en un ser imperfecto. Nosotros somos imperfectos. Y las primeras reacciones de un ser humano caído son la vergüenza, el miedo y la victimización. ¿Cuál es la vergüenza? Cuando alguien hace algo malo, comienza a volar con los motores apagados. Que nadie lo note. Si viene a la iglesia, viene, entra calladito, se sienta y después sale calladito, que no se note. Porque no quiere enfrentar a las personas, tiene vergüenza, tiene un tipo de vergüenza, hay distintos tipos de vergüenza en ese sentido. Puede tener miedo, como Adán lo tuvo, que se escondió de Dios por temor al castigo, por el temor al juicio, pero también se manifestó en estas personas. Y como se manifiesta en nosotros, la victimización, que el problema no soy yo, soy víctima de las circunstancias. El problema son las personas, no yo. Yo soy la víctima aquí. ¿Han visto eso en alguna parte o solo en las películas? Eso es consecuencia del pecado. Por eso, hermanos, Dios está en un proceso de redención de su pueblo. Dios está transformando nuestra vida. Por eso, hermanos, nos puso en Cristo y nos puso en su iglesia. Nos puso en Cristo y nos puso en su iglesia. Porque Cristo y la iglesia no están separados. Cristo y la iglesia son uno. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por lo tanto, para sentir el amor de Cristo, no va a venir Cristo en persona, sino que va a usar los brazos de un hermano para abrazarte. Cristo no siempre va a venir a reprender un comportamiento de nosotros directo, no va a venir del cielo a reprendernos. Va a usar a alguien para exhortar nuestra vida. Por eso, quien se aleja de la iglesia termina alejándose del Señor. La gente no se da cuenta. Quienes se alejan de la iglesia se enfrían. ¿Por qué? Porque se alejan del Señor. Muchos caen en el tremendo engaño de decir, no, yo puedo estar lejos de la iglesia, pero pastor, yo estoy en comunión con Dios. No, se va a enfriar. Y le va a empezar a tener efectos de ese enfriamiento. Porque en la iglesia es donde tu vida y la mía son expuestos y son tratados por Dios. Ahí es donde somos conocidos. Cristo entonces, hermanos, vino a este mundo a librarnos de esas consecuencias. Cristo vino a redimirnos de esas consecuencias. Él fue un Señor tan grande, es un Señor tan grande y glorioso, que Él vino a vivir como nosotros para que no tuviésemos esas consecuencias, para que ya no tuviésemos vergüenza, para que pudiéramos confesar nuestros pecados, para que pudiésemos arrepentirnos de nuestros pecados, para que ya no tuviéramos miedo de acercarnos a Dios. Y al mismo tiempo reconociéramos que no somos las víctimas, sino que somos los victimarios y que necesitamos el perdón de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Eso a modo de introducción. Entonces vamos a ir al texto de este día. Si no lo puede ver ahí, véalo en su Biblia. Dice así Génesis capítulo 3 versos 14 al 24. Con esto vamos a terminar la mirada a Génesis y la próxima semana, con la ayuda del Señor, vamos a ir al capítulo 1 de Juan. Dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente, después que se produjo la caída,
¿cierto? Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Esta es la palabra del Señor. Si yo les hiciera una pregunta: ¿cuál es el origen de tus dolores de cabeza? No mires para el lado. No mires para el lado, cuidado. Si yo te preguntara cuál es el origen de tus dolores de cabeza, esos más continuos que tú tienes y que te hacen, esa tensión que te hace doler la cabeza, claramente, yo creo que no vamos a dudar en esto, las mujeres dirían y asociarían esos dolores de cabeza generalmente al compañero con que viven y a los niños. Les causan dolores de cabeza, ¿cierto? La preocupación, la tensión de estas relaciones producen muchas veces dolores de cabeza. Lo que debiera ir súper bien, en la verdad, no anda bien. Lo que debiera ser perfecto, las relaciones, lamentablemente, están afectadas. Todas. En el caso de los hombres, si el hombre tuviera que responder qué es lo que generalmente le causa dolor de cabeza, el trabajo. La mayoría de las veces. Su trabajo, lo que vive, lo que le cuesta generar el dinero, le hace doler la cabeza. El hombre llega a casa después del trabajo, ¿y qué quiere? Que la mujer lo entienda. Que lo entienda por el tremendo día que tuvo, ¿sí o no? Hermanos, no me van a dejar de mentiroso. Quieren que la mujer lo entienda. Ustedes llegan estresados, con dolor de cabeza, por la presión, porque están... Y lo único que quieren es que la mujer lo entienda. Del tremendo día. Hermanos, la verdad que este tipo de dificultades que nosotros vemos, y muchas otras, muchísimas otras, tienen un origen. Génesis 3. Todo lo que nosotros sufrimos hoy día tiene su origen en Génesis capítulo 3. Todo esto se remonta a ese momento, en esos primeros eventos donde el hombre y la mujer, la creación y Satanás sufrieron los efectos del juicio de Dios. A la mujer esto le trajo problemas directos en su relación con su esposo y en su relación con la creación, y al hombre en particular con la creación. Por eso, lo que Dios nos cuenta, hermanos, en su palabra, no es solo una muestra. Es solo una muestra. Lo que ahí aparece al principio en Génesis 3 como efectos es solo una muestra de un montón de consecuencias que siguen generándose. La caída fue como una gran roca en un lago que generó una ola inicial, pero estas olas siguen moviéndose y siguen rebotando, y esto sigue aumentando. Los efectos de la caída son dolorosos. Y usted se va a dar cuenta, hermano, que nada de lo que hacemos en este mundo, hermano, nada de lo que hacemos en este mundo no está afectado, hermano, por pesar, por dolor y por esfuerzo. ¿O me equivoco? Porque, hermano, si usted quiere estudiar, es esfuerzo. Y es difícil. Y hay que quemarse las pestañas.
Y hay que sacrificar cosas. No es fácil. Hay que gastar un montón de plata para estudiar. Y hay que trabajar y trabajar para poder estudiar. Y los papás se tienen que sacar la mugre para que los cabros estudien. ¿Es fácil? No es fácil. Si usted quiere trabajar, ¿es fácil trabajar hoy día? No es fácil. Es difícil ganarse las lucas. Es doloroso. Trae mucho pesar al corazón del hombre. ¿O me equivoco? No, lo vemos. Si queremos hablar de un tratamiento de salud, ¿es fácil sanarse de una enfermedad? No, es dificilísimo. Cuesta, es sacrificado. Hermano, que hablar de las dietas. ¿Es fácil bajar de peso? No, nos salió del alma, hermano. Es difícil. ¿Hacer deporte es fácil? Si llevas meses sin hacerlo. No, y aunque lleves meses haciéndolo, es doloroso. Es sufrimiento, es un pesar. Hermano, ¿son dolorosas las relaciones de familia? Sí. Tú puedes tomar una fotografía hoy día. Qué hermosa es mi familia. Y mañana se quieren matar. ¿Aló? Porque no hay relación, no hay cosa en este mundo, hermano. No hay momento en este mundo, no hay lugar en este mundo que no sea afectado por lo que sucedió en Génesis capítulo 3. Y esto lo tienes que tener muy claro. Y al mismo tiempo entender que nunca en este mundo se va a resolver todos los efectos de Génesis capítulo 3. Porque tu paraíso no está aquí. Nuestro paraíso está en los cielos. Amén. Eso hay que tenerlo en vista, porque de repente uno quiere tener el paraíso acá, lucha, pelea, se agobia y agarra de las mechas a todo el mundo porque usted quiere el paraíso aquí. Y no es así. Y no será, porque Dios lo dice. Nos lo dice el pastor Arturo. Por eso, hermanos, todo está manchado por el dolor y el sufrimiento, de lo más simple a lo más complejo. Sin embargo, sabemos por la Escritura que en el principio así no fue. No fue así. En el principio era todo perfecto. Lo vimos en la predicación anterior. Había buenas relaciones, había armonía entre los seres humanos, con la creación de los seres humanos con Dios. Dios era magnífico y era visto como magnífico, como glorioso. Los hombres vivían cultuando a Dios, haciendo culto a Dios, lo cual era espectacular. Dios bendijo a los animales y a toda la raza humana. Dios dijo y le dijo al hombre que él sería el gobernador sobre toda la creación, dominaría desarrollando un liderazgo de protección, un liderazgo que hiciera que la creación se multiplicara, que produjera, que fuera realmente hermosa, mucho más. Eso es lo que Dios le dijo, y que fuera el cuidador, aquel hombre líder que cuidara a su creación. Y a la mujer Dios la puso al lado del hombre como una hermosa ayuda para el hombre, para que juntos pudieran cultivar la tierra y glorificar al Señor. El hombre, hermano, le puso nombre a todas las cosas que existían en ese momento. Ese rol de poner el nombre le dio autoridad al varón sobre la creación para que la gobernara. Él fue, y lo dije la semana pasada, quien le puso nombre a su esposa. Dios lo puso en autoridad, pero no como hoy día entendemos esto. Lamentablemente esto está distorsionado, sino justamente con un liderazgo de cuidado, de servicio, de amor para con quien es su esposa. En el caso de la tierra, el hombre podía cultivarla y cuidarla y no abusar de ella como lo vemos hoy día. O sea, las consecuencias, hermano, fueron determinadas por el juicio de Dios sobre esta tierra. Y Dios juzgó a la creación en el mismo orden en el cual pecaron. ¿Cuál fue el primero que pecó? La serpiente, al intentar rebelarse contra Dios a través de tentar a la humanidad. ¿Quién fue segundo? La mujer. Y tercero, el hombre. Y en ese mismo orden Dios determina juicio. Al primero que agarras es a Satanás. Y es muy interesante, y esto es muy interesante, hermano, porque cuando tú lees Génesis 3 te das cuenta que solamente sobre Satanás y sobre la creación Dios utiliza la palabra maldito. Aunque los seres humanos, hombre y mujer, fueron maldecidos, Dios no utiliza directamente la palabra sean malditos. Porque yo creo que eso nos está dando claramente, inmediatamente una señal de que Dios no iba a tratar de la misma manera a aquella creación tan especial para Él, que son los seres humanos. Sin embargo, a la serpiente y a la creación la maldijo directamente.
Entonces, ¿cuál es la enseñanza que vamos a ver hoy día? Maldiciones atenuadas por la gracia de Dios. Nos vamos a dar cuenta cómo, aunque Dios maldijo la creación, Él atenuó las maldiciones para mostrar su gracia, para salir con su plan, para lograr su plan maravilloso, que era que Cristo fuera reconocido como el Señor y sus hijos glorificaran al Dios de los cielos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué atenuadas? Porque Dios es soberano. Pero Dios, en su soberanía, tenía todo el derecho de destruir todo. Dios tenía todo el derecho de destruir al hombre y de destruir a la mujer por la rebelión. A veces nos cuesta entender esto. Luchamos con esta idea porque tenemos una visión de Dios un tanto humanizada. Creemos que es como otro de nosotros. Dios no es como nosotros. Dios es distinto, Dios es santo, santo, santo. Por eso aquellas rebeliones que a lo mejor nos parecen tan leves, hermano, a veces nosotros vemos a nuestros hijos que tú le dices, no coma eso, y se lo come y tú dices, ya, pero es que tenía hambre. Nosotros minimizamos a tal punto el pecado que lo permitimos. Esa desobediencia causó la destrucción de la creación. ¿Por qué? No por la gravedad del hecho en sí mismo, sino porque ¿a quién se le ejecutó ese daño? Se le ejecutó al Dios de los cielos, al Dios santo, santo y santo. Por eso, hermano, a pesar de que Dios tenía la autoridad de destruir, vamos a ver la gracia de Dios en que Dios atenúa las maldiciones para mostrar también su misericordia con aquellos que estamos aquí. Entonces, vamos a ver. Santo, ayúdalo Jesús. Ahí está. Pinche la pantalla, por favor. Ok. Ahí sí. Vamos a ver 3 puntos. Las maldiciones de Dios por el pecado, ¿cierto? La maldición atenuada por la gracia de Dios y la gracia plena en Cristo Jesús. Vamos a ver estos 3 puntos esta mañana con la ayuda del Señor. Entonces, las maldiciones de Dios por el pecado. Vamos por favor al verso 14, donde se nos muestra cómo Dios maldice a la serpiente. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita, le dijo, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esto es interesante, muy interesante. ¿Por qué? Si usted se da cuenta, a la serpiente no le dio oportunidad. Al hombre le preguntó, ¿qué hiciste? A la serpiente no le preguntó nada. Pues esto nos muestra con claridad que Dios nunca ha querido darle oportunidad a la serpiente, al enemigo. Inmediatamente de ejecutado el acto pecaminoso de Satanás, Dios lo juzga y lo maldice. Dios condena a Satanás directamente. Aunque nosotros vemos ahí que es un animal de manera literal, hay un animal ahí llamado serpiente, aquella serpiente es tipo, inmediatamente está siendo tipificada e influenciada por Satanás. Satanás está siendo representado en aquella serpiente. Y la maldición que se refleja en el caso del animal, que este animal tendría que andar por el piso, está mostrando inmediatamente y alegóricamente que es la misma condición en la cual Satanás iba a tener que estar el resto de su vida, humillado en lo más profundo, en el piso, comiendo tierra. Satanás, por rebelarse, va a tener, y así está hoy día, comiendo tierra en el piso, porque Dios lo maldijo ante su rebelión. Y vemos ahí que este animal sería humillado como animal en la creación, pero espiritualmente Satanás sería humillado frente a Dios y frente a toda la creación. Y todos tendríamos que ver, y él fue humillado fuertemente además en aquella cruz donde Cristo venció. Cuando dice la Escritura ahí que comerás polvo, es esa representación tan fuerte. Cuando alguien quiere someter a alguien, ¿qué es lo que hace? Lo pone en el piso y le pone su cabeza, el pie sobre la cabeza para que muerda el polvo. Eso es lo que Dios ha hecho con Satanás. Lo maldijo. Qué fuerte suena, pastor. Porque tenemos que entender que es fuerte el castigo, porque fuerte, grave es el daño. El pecado no es cualquier cosa. Y de ese pecado el Señor nos vino a librar.
Por eso, en ese momento donde Dios maldice a la serpiente, es donde Dios inmediatamente lanza una voz de salvación. Dios lanza un aviso, una profecía tremenda que se cumpliría 4000 años después. El verso 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí se anuncia lo que se conoce como el protoevangelio, las primeras ideas del evangelio, que Dios, a pesar de la grave destrucción, del gran daño a su santidad que se había producido, Dios anuncia misericordiosamente redención. Dice que de la simiente de esa mujer vendría aquel que le pisaría la cabeza definitivamente al diablo. A ese diablo que se había rebelado y que había llevado consigo 1/3 de los ángeles del cielo en aquella rebelión. Esa serpiente sería humillada por la descendencia de una mujer. Por eso, hermanos, aunque parece irónico, por la misma mujer que pecó también la humanidad, porque ella pecó primero, por esa misma mujer vendría aquel que redimiría a aquella creación. Y es hermoso verlo, como Dios mitiga, porque el justo castigo sobre la mujer era que no pudiera tener hijos o morir ahí mismo. Es gracia de Dios tener hijos, hermano, porque Dios tendría que haber raído de la tierra toda descendencia que se rebeló contra él. Pero Dios tuvo misericordia. Dios está mostrando ahí el poder sobre el enemigo, pero al mismo tiempo mostrando la gracia, porque por la misma mujer vendría aquel que restauraría todas las cosas. En Gálatas 4, del 4 al 5, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por la mujer vino el pecado, hermano, pero por la mujer vino el Salvador. Qué precioso, qué precioso. No sería hijo de Adán, sería hijo de la mujer. ¿Se fijan? Y esto es relevante. Dios está hablando ahí de dos simientes, de dos genealogías. La genealogía de Dios, las descendientes de Dios, de la promesa, y los descendientes de los hombres. Eso es lo que vemos en los primeros capítulos de Génesis. Y vemos cómo estas dos simientes, ¿qué decía el verso 15? Que habría enemistad entre estas dos simientes, entre los hijos de Dios y los hijos que no son de Dios, los hijos de los hombres. Y estas descendencias que serían rivales, lo vemos inmediatamente en la historia con Caín y Abel. Caín, hijo de los hombres. Abel, descendiente, hijo de Dios. ¿Y qué pasó? Caín mató a Abel. Rebelión inmediatamente. ¿Qué quieren los hijos de los hombres contra los hijos de Dios? Finalmente, aniquilarnos. Y eso lo vemos desde el principio y en la historia se ha visto muchas veces. Estas dos simientes, hermanos, se muestra cómo en el capítulo 4, Dios envía el sustituto y habla de que sustituiría a Abel, que había sido muerto. ¿Por medio de quién? De sustituir por Set. Una pregunta, ¿un hijo se puede sustituir? No. Aquí no está hablando de una sustitución emocional. Aquí no está hablando de que yo ya me olvidé del hijo que perdí y tengo otro nuevo que lo reemplaza totalmente. No, eso no sucede emocionalmente. ¿De qué está hablando? Está hablando de una sustitución de la promesa. Se está sustituyendo y se reconoce en el texto donde ella dice que le envió el sustituto. ¿De qué? De esa esperanza que ella tenía en su corazón, de que a pesar de su error, Dios había tenido misericordia sobre ella y que a través de ella misma vendría aquel que le pisaría la cabeza al diablo. Por eso cada mujer tenía en ese tiempo la expectativa de que a lo mejor su propio hijo sería aquel que le pisaría la cabeza a Satanás. Y es precioso esto en la historia bíblica y vemos esta tensión también entre las dos genealogías. Es más, si usted mira las Escrituras, si usted tiene la oportunidad de estudiar profundamente el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que la genealogía de Dios, los hijos de la promesa que apuntaban para llegar a Cristo, es una genealogía imposible. O sea, está llena de milagros. Es tan difícil mantener esa genealogía. Varias veces estuvo a punto de no pasar.
¿Y saben por qué Dios lo hizo así? Para que Él fuera glorificado. Que no dependía de los hombres, sino de Dios, que mantuvo la genealogía, generación tras generación, para llegar a cumplir aquella promesa que hizo en Génesis 3, capítulo 15. Qué maravilloso darnos cuenta de esto, porque Dios tiene un plan con nuestra vida. Tú no eres, ni yo, solamente un accidente en este cosmos. No somos un accidente. Somos parte del pueblo elegido y escogido por Dios para anunciar a Dios y anunciar a todas las generaciones quién es este Dios glorioso. Dios tuvo misericordia de nosotros y atenuó desde el origen las consecuencias de nuestros pecados. Hermanos, hoy día Dios lo hace. Hoy no nos paga conforme a la multitud de nuestros pecados, porque Cristo pagó por nuestros pecados. ¿Qué pasaría, hermanos, si Dios hiciera justicia con nuestros pecados? Cada acto, cada pensamiento fuera expuesto y puesto en el tribunal de Dios, sin el abogado que tenemos hoy día, quien es Cristo. ¿Qué pasaría con nosotros? Estaríamos fritos, condenados. Pero Cristo vino a triunfar en la cruz justamente para mitigar completamente las consecuencias de la caída del origen. Las maldiciones, hermanos, sobre el hombre y la mujer, ahí está. Fueron estas relaciones marcadas por el sufrimiento. Nosotros lo vemos en nuestras relaciones interpersonales, nuestras relaciones con nuestras esposas, esposos, ¿cierto? Y dice el verso 16, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Este es un texto muy complejo. En su traducción vi varias versiones para poder enfocar bien la idea. Sin embargo, a pesar de que es complejo, hermano, podemos ver que claramente aquí está hablando de deseos desordenados. La misma tendencia que al inicio se vio, esa debilidad en el punto de que fue engañada conforme a la verdad de Dios, estos deseos se potencian, son deseos más desordenados, serían más amplios de conformarse. No habría una facilidad de conformarse a lo que exactamente Dios dice. Siempre iría más allá. Siempre iría más allá, siempre un poco más, siempre más reflexión, siempre más por qué, siempre y qué sería así, y sin acotarse exactamente a lo que Dios dijo. Y eso inmediatamente traería consecuencias directas con la relación con su marido, porque querría controlar y gobernar a su esposo. El verso 17 dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor, dice la Escritura, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Hermano, Dios había determinado que el hombre gobernara la creación, a la tierra. Pero la tierra ahora terminaría comiéndose al hombre. La tierra se consume al hombre y termina consumiéndoselo a tal punto que polvo somos y al polvo volvemos. El hombre no fue hecho para volver al polvo. El hombre fue hecho para vivir eternamente en la creación. Pero de gobernador pasamos a ser gobernados y vivimos afectados, hermanos, por lo que la propia creación nos causa, porque cardos y espinos produce, y hoy día es más difícil producir de esta propia creación. El hombre quiso comer libremente de todo lo que él quería, sin pasando por alto la prohibición de Dios, y eso le costará ahora que le va a ser difícil comprar para comer. Quiso comer a su propia voluntad y Dios limitó: ahora te va a costar comer. Como consecuencia, Dios podría haber determinado: se acabó la comida, no más, y te mueres de hambre. Sin embargo, Dios dijo: no. Él mitigó las consecuencias y dijo: vas a comer, pero te va a costar. ¿A cuánto les cuesta? Cuesta.
El hombre, hermanos, debía dominar esta tierra. Sin embargo, como les dije, el hombre fue tomado ahora y va a ser consumido por la tierra. Vamos a ser tomados por la tierra y vuelto otra vez a ser integrados en la tierra. Dios no nos hizo en el origen para salir de la tierra, tomar barro y para que volviéramos ahí. Nos hizo para vivir eternamente. Pero hoy día tenemos que volver. Y en el caso de la tierra, hermanos, como tercera área de juicio de Dios, dice el verso 18: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Hermanos, toda la naturaleza está en caos. Un efecto rápido fue cardos y espinos. Pero vemos la creación cómo está consumiéndose, cómo se está desgastando, cómo se está deteriorando. No solamente por los efectos del hombre, los terremotos, los tsunamis, las tormentas. Todo esto es causa, ¿cierto?, de este pecado y de esta maldición que Dios determinó sobre la creación. Y lo dice con claridad la Escritura en Romanos capítulo 8, verso 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la creación fue sujetada a vanidad. Esa palabra vanidad, ahí también es difícil de traducir. Hay versiones que dicen vanidad, varias versiones dicen vanidad, pero la idea es frustración. La idea es algo que no vale. La tierra perdió su propósito, hermano. Todo lo que hoy día está haciendo no es lo que Dios quería que hiciera. Dios no quería que esta tierra se destruyera. Dios no quería que esta tierra tuviera terremotos y tsunamis y tormentas terribles. Perdió el propósito original de ser un lugar apacible y que el hombre pudiera vivir quieto y disfrutar la creación. Hoy día la creación está sufriendo. Pero dice ahí algo importante: no por su propia voluntad. No es que la creación se rebeló. No es que las palmeras dijeron: Dios, no queremos nada contigo. ¿Qué fue? Consecuencia del pecado. Sino por causa del que la sujetó en esperanza. Dios sujetó a padecimiento esta creación como consecuencia del pecado del hombre. ¿Para qué? Para castigar al hombre. Para que al hombre le costara. Dios puso esta creación en sujeción y en dolor, en padecimiento, para que fuera un lugar ahora no fácil para el ser humano, para que todo le costara. ¿Para qué? Para que buscara a Dios y se arrepintiera de sus pecados. Y dice ahí también: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Va a llegar el día donde esta creación va a ser libre otra vez y ya no vamos a tener más una creación con dolores de parto. Porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahí hay una referencia a nosotros. Nosotros sabemos que Cristo vino a nuestra vida. Cristo vino a salvarnos, amén. Vino a redimirnos, pero hoy día no está todo redimido. Sabemos que estamos entre un ya y un todavía no, pero por dentro estamos esperando. Queremos llegar al día donde ya los achaques no sean problema. Amén. Donde ya no haya dolor, donde ya no haya enfermedad, donde ya no haya lloro, donde ya no tengamos problemas con las personas, donde ya no esté el tentador que nos lleva a pecar. Tenemos en nuestro corazón, en nuestro interior, un gemir. Porque llegue aquel día donde haya paz como hubo en el Edén, donde haya bendición plena como hubo ahí en el Edén. Hermano, la creación entonces no alcanza su propósito original y Dios lo determinó así como castigo por la rebelión, hermano, como castigo por la rebelión. Por eso a veces esto aplicado a la dinámica interna en nuestros hogares. A veces nosotros hacemos más escándalo porque a un niño se le cae una taza de porque le contesta a la mamá. Hacemos más escándalo porque el niño no hizo una tarea y se sacó un rojo, que porque le dijo tonto a su hermano. Tenemos distorsionadas las prioridades. Para Dios lo más importante es su palabra, no los accidentes ni las consecuencias de la niñería, sino lo que realmente a Dios le importa es que obedezcamos y que nuestros hijos obedezcan la santidad, el carácter de Dios. Colosenses 1:20 por eso nos muestra, hermano, que Dios mitiga las maldiciones, Dios las mitiga.
Y Cristo vino no solamente a salvarnos a nosotros de nuestros pecados, sino también a libertar la creación. En Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas. Colosenses 1:20. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La sangre de su cruz es por nosotros, pero también por toda la creación. Esa sangre pagó por nuestros pecados y esa sangre está siendo el camino para que toda esta creación sea redimida. Entonces, hermanos, las maldiciones atenuadas. Vemos ahí, como les dije antes, que la mujer sería entonces el camino para mostrar la vida. La mujer tendría el privilegio de cargar en sí misma la vida que traería el Mesías, la vida que hoy día permanece a través de cada generación. Y dice el texto en el verso 20 que a Eva entonces le llamaron Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Ella vendría a ser la fuente entonces de toda la humanidad, de todos los seres vivientes. Y el verso 21 dice, y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y las vistió. ¿Qué consecuencias vemos aquí? Que alguien tuvo que morir para cubrir nuestra desnudez. Dios utilizó un animal, lo mató para cubrir nuestra desnudez. Dios nos está mostrando desde el principio que los pecados tienen consecuencias. Pero lo mitigó, porque ¿quién tendría que haber muerto ahí? Adán y Eva. ¿Quién fue muerto? Un animal. Esto claramente apunta a la gloria de Cristo, porque por un solo hombre, muchos, nosotros seríamos constituidos justos. Uno moriría en representación de todos. Esto que pasó en el Génesis está apuntando a aquel Cordero perfecto que vendría a morir por nuestros pecados. ¿Por qué motivo Dios lo hizo así? Porque Dios no tolera el pecado. Dios no convive con el pecado. Pastor, ¿y por qué convive con nosotros entonces? Por Cristo, hermano. Porque Cristo murió por nosotros. Nosotros no podríamos ni siquiera orar frente a Él. Él ni siquiera nos escucharía. ¿Pero por qué escucha nuestras oraciones? Porque Cristo murió por nosotros. Y Él rasgó el velo. Y tenemos entrada directa hoy día ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es mitigar consecuencias. Dios no cerró completamente, Dios abrió oportunidades. Dios envió a sus profetas en el Antiguo Testamento para hablarle al pueblo. Dios tenía sacerdotes en el Antiguo Testamento para que fueran transmitidas las comunicaciones hacia arriba. Echó a la humanidad del Edén, pero puso un teléfono para conectarnos. Habían personas con las cuales Él hablaba. Él puso intermediarios porque Él no quiso cortar completamente la comunicación con su creación, porque Dios quería redimirla. A veces nosotros cortamos comunicación con Él, ¿cierto? ¿Les pasa a veces? Pero Dios se encarga de reconectar, ¿sí o no? Dios usa una u otra manera para que nos conectemos. De repente nos meten en un problemita. ¿Y qué nos pasa? Ay, ¿de quién nos acordamos? Del jefe. Y empezamos a clamar para arriba, ¿sí o no? Pero de repente nos desconectamos porque tuvimos un problema, pero Dios de repente es una persona que nos habla y nos recuerda del Señor. Podemos arrancarnos, irnos de la iglesia y allá en Pelotilleo, hermano, por allá lejos, hermano, allá hay un cristiano, hermano, que te dice, ¿y usted por qué no se está congregando? ¿Aló? Porque Dios es un Dios de misericordia. Dios podría dejarnos y abandonarnos. Dios podría dejarnos que nos corrompamos y nos perdamos nuestros pecados. Pero Dios mitiga las consecuencias de nuestros pecados, porque Dios es un Dios de misericordia. ¿Cuántos lo están viendo, mi familia? Por eso, esto que sucede ahí en el Génesis, estos actos de mitigación, están apuntando a la gracia de Cristo. Dios está apuntando a ese gran acto que Dios haría. Por eso, Isaías, versos 10, capítulo 61, dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. ¿Qué hizo Dios en el Génesis? Vistió la desnudez de los hombres ¿con qué? Con pieles de animales, como nos viste hoy día, con la salvación de Cristo. Nuestra desnudez, ¿con qué está cubierta hoy día?
espiritualmente hablando, con la obra perfecta de Cristo. Por eso en Isaías dice, nos alegramos porque Él nos vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia, para que no se vea nuestra desnudez, hermano. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Por eso es motivo de gran gozo, hermano, debiese ser el saber quién es Cristo y su misericordia. El que nosotros celebremos a Jesús ahora en Navidad debiese ser un motivo de gran gozo. Si usted tiene que hacer una fiesta, las fiestas que hacen los cristianos en Navidad deben ser las más cototas. Los cristianos debiéramos sacar la casa por la ventana. La gente le pone color y se ponen a bailar cumbia, que aquí que allá, y coco loco y la cuestión. Hermano, los que debiéramos hacer la más grande de las fiestas, debiésemos ser los cristianos. Debiésemos celebrar con todo, porque a este mundo vino aquel que vino a redimirnos completamente de los efectos del Génesis. ¿Lo estamos viendo? Qué viejo pascuero ni pascuero, nada, hermano. Él no le pagó a nadie nada. Cristo pagó toda nuestra maldad. Por eso, hermanos, ese texto ahí de Isaías es tan precioso, porque está mostrando lo que Cristo hace, lo que Dios hace y lo que hizo desde el Génesis, de cubrir nuestra desnudez, de vestirnos para que no se viera la vergüenza de nuestra vida, para que no se viera, hermano, a veces lo que pensamos, para que Dios nos perdonase. Y lo que hizo ahí entonces, en el verso 22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Qué tremendo. El hombre quería ser como Dios y ya era semejante a Él. Dios lo hizo a imagen y semejanza. Dios lo reconoce, es como uno de nosotros, se parece a nosotros. El problema, dice, sabiendo el bien y el mal, ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Se puso peligroso el hombre. El ser humano se puso peligroso porque ahora su pensamiento está distorsionado. Sus prioridades están distorsionadas. Su amor está distorsionado. Ama cosas que no debe amar. Entonces nos pusimos peligrosos para Dios dentro del Edén. ¿Por qué? Porque ahí estaba el árbol de la vida. El árbol de la vida era ese fruto que si nosotros lo comíamos, si estábamos ahí, nos permitía esa comunión íntima con Dios y al mismo tiempo vivir eternamente, dependiendo de Dios, pero disfrutando de Él. Y dice el verso 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente en el huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El hombre fue sacado del Edén. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere impurezas en su santuario. Dios no permite impurezas en su santuario donde Él habita. Su santuario es perfecto, su santuario es santo. Él sacó toda la mugre para afuera. Y nosotros, ¿sabes por qué estamos dentro hoy día? Porque hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Entonces son grandes motivos para celebrar, grandes motivos para alegrarnos. ¿Y sabe qué? Por eso, ¿qué nos sucede a nosotros en nuestras almas? Nosotros fuimos sacados del lugar para el cual fuimos creados. Nosotros fuimos creados para habitar ese Edén. Fuimos creados para habitar ese lugar perfecto, con Dios de manera perfecta. Y nos sacaron de ahí. ¿Por qué nos rebelamos? Por eso en este mundo nunca encontramos lo que nosotros necesitamos. Porque no somos de aquí. A veces nosotros nos empeñamos en generar un lugar bueno, un ambiente rico, pero siempre hay problemas. ¿Sí o no? ¿Les ha pasado? Y pone su esperanza en que esa nueva casa que se compró es el lugar de paz. No, pero hay problemas por aquí, hay problemas por allá, hay problemas dentro, hay problemas fuera. No, es que me voy a comprar el auto de mis sueños y después pasa un tiempo y está con problema el auto. O que te chocaron. Algunos cambian de señora y ya están con problema otra vez. ¿Saben qué? Este mundo no es Edén.
no es el lugar donde tú vas a conseguir tu bienestar. Y gente trabaja toda la vida para encontrar su bienestar. No lo va a encontrar. Y es irónico. Porque Dios no quiere que pongas tu tesoro aquí en la tierra. Dios no quiere que tu corazón se aferre aquí a esta tierra. Nuestro corazón tiene que estar escondido con Cristo. En Dios. En Dios. El mundo jamás nos va a lograr dar el bienestar que teníamos en Edén. Y es algo que nosotros anhelamos. ¿Qué busca la gente? ¿Qué quiere? Un lugar tranquilo, ¿sí o no? ¿Un lugar sin problemas? Un lugar para relajarse, ¿sí o no? Un lugar para disfrutar, ¿sí o no? Y queremos trabajar toda la vida para tener eso, ¿sí o no? Y llegar a cierta edad y estar tranquilo, sin problemas. Pero no, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, problemas en mi cuerpo, problemas en mi mente, problemas por todos lados. ¿Es así? Y buscamos, como seres humanos, abstraernos de esta realidad. ¿Y qué hacemos? Fiesta. Buscamos lugares donde pasarlo bien. Porque como vemos sufrimiento por todas partes y hay problemas, ¿qué queremos? Irnos de vacaciones. O una fiesta. Los cabros quieren carretear. Se sacan la porquería toda la semana, pero el viernes es el día de la fiesta. Porque creen que con ese día de fiesta van a parar el sufrimiento que tienen en su alma de lo que les generan los 5 días. Y a veces creemos que con las cosas que esperamos tener vamos a poder mitigar el tremendo anhelo en nuestro corazón de las cosas que este mundo jamás nos va a poder dar. Todas esas vienen de nuestra relación con Dios. Por eso, hermanos, aquellos creyentes que tienen sus tiempos con Dios, aquellos creyentes que en la alabanza se conectan con el Señor, es como que estuvieran en el cielo, ¿sí o no? Donde están abstraídos profundamente, porque en la comunión con Dios hay delicias de gozo, hay paz, hay para siempre, hermano. Cuando estamos conectados con Dios, tenemos esos pequeños destellos de lo que fue Edén. Tenemos pequeños destellos de lo que será la nueva creación. Pero tienes que sacar tu mente de aquí. Tienes que sacar tu corazón de acá. Seguimos en el mundo. No quiere decir que no va a ir a trabajar. Porque si no te van a meter presos los acreedores. Hermano, no quiere decir eso. Quiere decir que tu esperanza y tu gozo viene de tu profunda relación con el Señor. Si estás bien, si te sientes contento como en el paraíso, te vas a dar cuenta al corto andar que las cosas son demasiado inestables. Que por uno u otro lado el dolor y el sufrimiento llegan. Sin embargo, entonces, antes de la caída, la realización plena era posible y hoy día es posible vivirla y experimentarla solamente en nuestra relación con el Señor. Aquellos mandamientos que en el Antiguo Testamento y siempre han sido, como en el Génesis también, mandamientos para vida. Para nosotros los creyentes pueden volver a ser mandamientos para vida, en el sentido de disfrutarlos. Para el pecador, los mandamientos son causa de muerte hoy día. Pero para los hijos de Dios, debiesen ser causa de gozo. En la medida que más y más vamos siendo renovados. La Escritura nos muestra, hermano, cómo en Romanos, ahí 7:10, Pablo, hablando de los mandamientos, recuerde lo que Dios le dijo en el principio al hombre: haga todas las cosas, coma lo que quiera, pero de ese árbol no coma. Ese era un mandamiento. Si él cumplía ese mandamiento, ¿qué tenía? Vida. ¿Qué pasó cuando desobedeció? Vino la muerte. Los mandamientos son para vida, para mantener esa relación con Dios. Y dice ahí, y allí que el mismo mandamiento que era para vida, a mí, el apóstol dijo, me resultó para muerte. Es algo muy similar a lo que pasó en el caso del joven rico, hermano. En el caso del joven rico, que está en Mateo 10, versos 17 al 22, él le dijo: maestro, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Él le dijo: cumple los mandamientos. No, si ya los cumplo todos los cumplo todos, tengo vida eterna entonces. No, le dijo: anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Hasta ahí nomás llegó. El mismo mandamiento le causó la muerte, porque después se dio media vuelta y se fue triste. Fue su muerte eterna. Permaneció en muerte. No vino a Cristo.
Los mandamientos para nosotros hoy día siguen siendo así. Haz esto y vivirás. ¿Cuál es el mandamiento para nosotros hoy día? Creer en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y cuando el hombre cometió este grave pecado, fue sacado y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, y ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El hombre quiso ser igual a Dios, sin embargo, era como Dios, imagen y semejanza, y perdió lo más especial, estar con Dios. Lo que debemos cultivar nosotros como hijos del Señor, y lo que debiésemos cultivar aquella noche de Navidad, es estar juntos con los que queremos, pero estar con Dios. Porque Dios vino a estar con nosotros por medio del Hijo. Amén. Ellos fueron expulsados del jardín, Dios los sacó, Dios purificó su templo, Dios trajo este juicio para limpiar su templo, su lugar de habitación, y no permitir que la impureza llegara a un lugar como el que habita el Señor. Sin embargo, hermano, ese reino que se apartó de nosotros en su minuto, ese reino se acercó hoy día a nosotros. La oportunidad que tenemos nosotros hoy día es de vivir en ese reino de Dios, es de estar en el reino de Dios y ver aquella gracia plena que tenemos en Cristo. ¿Por qué? Porque aquel que vino Cristo, vino a vivir sin casa. Dice la Escritura que Él ni siquiera tenía un lugar donde recostar su cabeza, Él no tenía casa. ¿Por qué no tenía casa? No para que tú tuvieras tu casa propia aquí. Dios vino y vivió sin casa para que nosotros tuviésemos otra vez de vuelta en la casa celestial. Así que no se aflija si no tiene su casa propia. Si Dios se la da, maravilloso. Pero Dios no vino a vivir sin casa para que usted tenga casa propia. Dios vino a vivir sin casa, fuera de la casa, para que nosotros viviéramos la casa celestial. El Señor también, hermano, vino a este mundo como sin patria, que no fuese puesto en patria, que Él fuera echado de su propia gente. Cuando Él lo fueron a matar a la cruz, lo sacaron de la ciudad. ¿Sabe lo que eso tipificaba en el Antiguo Testamento? Que te saquen de la ciudad, te hacen un expatriado, te desechan como ciudadano, te sacan fuera de la ciudad. Lo mismo sucedía en el Antiguo Testamento, te sacaban fuera del campamento. Dice la Escritura, hermano, que Jesús dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pero también nos muestra, hermano, ahí en Hebreos, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Lo que el Señor hizo fue salir de la puerta, hermano, para lograr entrada. Él fue sacado injustamente de ahí. Y por esa injusticia, Él fue devuelto al santuario. Y Él entró al santuario de Dios para que nosotros pudiésemos entrar completamente y fuéramos otra vez de la patria de nuestro Señor. Letra C. Y Él fue abandonado de Dios para unirnos nuevamente a nuestro Señor. Romanos 5 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Jesús, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es muy singular que en el Génesis había un árbol. Ese mismo árbol está en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque ese árbol nos cuenta que esto es una misma historia. La historia que comenzó en el Génesis concluye en Apocalipsis hasta la eternidad. Ese árbol va a volver a estar ahí, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida. No sé si usted lo había notado. El mismo árbol que le daba vida a los seres humanos allá, que era obedecer al Señor y estar en comunión con Él, es el mismo árbol que va a estar en Apocalipsis, en la ciudad santa. En ese lugar, ese árbol de vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones.
Esto nos muestra, hermanos, que esta historia es una historia tremenda que Dios ha constituido. Y comenzó perfecta, sufrió una gran caída con dolor y sufrimiento, pero terminará perfecta otra vez. Porque en ese lugar nuevamente no habrá lloro y será fiesta eterna. Allá sí que vamos a celebrar, donde no tenemos nada de qué llorar, nada por qué llorar. Hermano, si tu tierra, hermano, hoy día es esta, yo te animo a despegarte de esta tierra, a pegarte al Señor, a buscarle con todo tu corazón. Esta tierra no es nuestro hogar. Y yo no es que sea un escapista, que nos demos como que no aterrice, que no viva con los pies en la tierra. Dios nos está diciendo que no vivamos con los pies aquí, que caminemos, que trabajemos, pero que estemos pensando que nosotros nos vamos de aquí y nos vamos a la patria celestial. Si intentas satisfacerte con las cosas de la tierra, con los proyectos que tienes, vas a perder la gloria de las cosas venideras, hermano. Y quiero concluir con un salmo, y que todos podamos leerlo juntos, hermanos, que es el Salmo 16, versos del 5 al 11. Dice así: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Le damos un aplauso al Señor, a nuestro Dios glorioso. ¿Qué tal si cantamos al Señor antes de irnos?